¿Quién escribió realmente la Biblia? La Biblia es el libro más leído, traducido e influyente de la historia de la humanidad. Sin embargo, una de las preguntas que más curiosidad despierta es, ¿quién la escribió realmente? La respuesta es mucho más compleja de lo que muchos imaginan. Contrario a la creencia popular, la Biblia no fue escrita por una sola persona. En realidad, es una colección de 66 libros en la tradición protestante, 73 libros en la tradición católica y un número aún mayor en algunas iglesias ortodoxas. Estos textos fueron redactados por decenas de autores diferentes a lo largo de aproximadamente 1500 años, entre el siglo XV a.C. y el siglo I d.C. El Antiguo Testamento. Los primeros libros de la Biblia forman parte del Antiguo Testamento. Durante siglos, la tradición judía y cristiana sostuvo que Moisés escribió los 5 primeros libros, conocidos como el Pentateuco. Sin embargo, muchos estudiosos modernos consideran que estos textos fueron el resultado de un proceso mucho más largo. Según la llamada hipótesis documentaria, varias tradiciones, documentos y escuelas de escribas fueron recopilando relatos, leyes y genealogías. Esto no significa necesariamente que Moisés nunca haya existido o que no haya influido en estas tradiciones, sino que los textos actuales parecen haber pasado por diversas etapas de edición y compilación. Otros libros del Antiguo Testamento fueron atribuidos a figuras como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, David, muchos salmos, Salomón, tradicionalmente Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. No obstante, en muchos casos los investigadores creen que estos libros también fueron ampliados o editados por discípulos y escribas posteriores. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito entre los años 50 y 100 d.C. Aquí encontramos los Evangelios. Los 4 Evangelios llevan los nombres de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sin embargo, los manuscritos originales no estaban firmados. Los nombres fueron atribuidos por la tradición cristiana décadas después. La mayoría de los historiadores cree que los evangelios fueron escritos por miembros o colaboradores de las primeras comunidades cristianas, basándose en testimonios orales y escritos anteriores sobre la vida de Jesús. Las cartas de Pablo. De las 27 obras del Nuevo Testamento, 13 llevan el nombre del apóstol Pablo. La mayoría de los especialistas considera auténticas aproximadamente 7 de esas cartas, mientras que otras pudieron haber sido escritas por discípulos suyos utilizando su autoridad. Otros escritos. Libros como Hebreos, Santiago, Judas, Pedro y Apocalipsis también presentan debates sobre su autoría. En algunos casos, la tradición atribuye la obra a un apóstol. ¿Cómo se conservaron estos textos? Durante siglos, todos los libros fueron copiados a mano por escribas. Cada copia podía contener pequeños errores, correcciones o variaciones. Por eso existen miles de manuscritos antiguos con diferencias menores. Gracias a la crítica textual, los expertos comparan esos manuscritos para reconstruir el texto más cercano al original. ¿Quién decidió qué libros formarían la Biblia? La Biblia no apareció de un día para otro. El Antiguo Testamento fue consolidándose dentro de la tradición judía durante varios siglos. En cuanto al Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas utilizaban numerosos escritos. Con el paso del tiempo, la Iglesia fue reconociendo aquellos considerados auténticos. Durante los siglos IV y V quedó establecido el canon que utilizan la mayoría de las iglesias cristianas, aunque existen diferencias entre las distintas tradiciones. Entonces, ¿quién escribió realmente la Biblia? La respuesta depende del punto de vista. Desde una perspectiva histórica, la Biblia fue escrita por numerosos autores, editores y escribas. Desde la perspectiva de la fe cristiana y judía, esos autores fueron inspirados por Dios para transmitir su mensaje, aunque cada uno escribió con su propio estilo. Ambas perspectivas coinciden en algo fundamental. La Biblia no es la obra de un único escritor, sino una biblioteca compuesta por múltiples voces que marcaron la historia. Conclusión. La pregunta, ¿quién escribió realmente la Biblia?
no tiene una respuesta simple. La evidencia histórica apunta a una obra colectiva desarrollada a lo largo de siglos. Precisamente esa combinación de historia, tradición y fe es lo que convierte a la Biblia en uno de los libros más fascinantes y estudiados de todos los tiempos.